27. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hasta allí nomás vamos a desarrollar este salmo, que es muy bonito, un salmo que nos alienta también, un salmo que nos invita a confiar en el Señor constantemente, ¿sí? Este Salmo 27, que es bastante leído, es un salmo que expresa la confianza en Dios. Es un salmo que declara nuestro, vamos a decirlo así, como nuestro creer o nuestro credo en Dios, porque es David quien le dice a Dios, ¿sí? En palabras íntimas, que Él es su amor, que Él es su confianza y que también se deleita en alabarlo o también confía en Él, ¿sí? A pesar de las dificultades que David está pasando, él confía en Dios, a pesar de la adversidad que él tiene, porque es perseguido por sus enemigos y también levantado calumnia, y él confía en el Señor, y él va a decir, pues el Señor es mi confianza, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi escudo. Y este salmo entonces va a expresar esa confianza que todo creyente debe tener en el Señor, porque sabemos que nuestro Dios es grande, terrible y temible, ¿no? Y entonces el salmista, a través de este salmo, nos invita entonces a depositar nuestra confianza en Dios, a pesar de las circunstancias. Nosotros, en el mundo actual que vivimos, también hay muchas circunstancias, no de manera quizá personal o de familia simplemente, sino la sociedad en sí también ya no es un caos y la maldad va en aumento. Aún así, en este tiempo también este salmo es para nosotros, porque nos invita a confiar en Dios. Así que yo quisiera compartir en esta noche una confianza sublime. Amén. Una confianza sublime. Y no una confianza en cualquier persona o una confianza en cualquier imperio o rey de este mundo, sino una confianza sublime en Dios. Amén. Así que, en primer lugar, una confianza sublime es declarar que Dios es mi seguridad. Y para David, Dios era su seguridad. El versículo 1 que hemos leído dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, para David, declarar que Dios era su seguridad, era declarar que Dios era su luz y su salvación. Y la palabra salvación tiene que ver con librar, con rescatar. Y David está diciendo, Señor, tú eres mi luz, es decir, eres el sendero que ilumina mi camino, tú eres la luz que guía mi destino, eres mi salvación, que me libras y me rescatas de que mi vida no caiga en maldad. Tú me rescatas, y no solamente en el sentido de cuidar, sino en el sentido de que cada uno de nosotros necesitamos la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es Dios quien nos salva por su grande amor. Y David está diciendo, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Es Dios quien le da claridad a nuestras vidas. Es Dios quien le da dirección a nuestras vidas. Es Dios quien le da sosiego a nuestras vidas. La luz de Dios, y Juan el apóstol va a decir que Dios es luz, y el que está en Él, entonces tiene claridad en su vida, tiene en su destino un sendero que Dios le va a guiar, y que no va a haber tropiezo cuando alguien confía en Dios. Y David está diciendo eso. El Señor, tú eres mi luz, a pesar de las circunstancias, a pesar que los enemigos me persiguen, a pesar que personas me difaman, tú eres luz y sendero para mi vida, para mi corazón. Tú eres el Dios que me libras y me das paz.
Y el Salmo entonces está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuánto de nosotros Dios es nuestra luz? Es decir, que en nuestro caminar tenemos esa claridad, que Dios nos ilumina, que Dios nos guía. Tenemos sosiego, paz en nuestro corazón. Amén. Aún en este tiempo que es oscuro, ¿verdad? Es un tiempo bastante complicado. La sociedad está cada día en aumento de maldad y es ahí donde nosotros debemos confiar en Dios para que Dios sea el que ilumine nuestro sendero y al mismo tiempo nos rescate de toda maldad. Pero también David está diciendo que Dios es su seguridad, pero también es su fortaleza. Versículo 1 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Tenemos una confianza sublime en Dios. Y si Dios es nuestra seguridad, también debemos saber que Él es nuestra fortaleza. Y David sabe eso. Jehová es la fortaleza de mi vida. La pregunta es para nosotros, ¿quién es la fortaleza de nuestra vida? Si pensamos que quizá puede ser el dinero que tenemos, el trabajo que tenemos o la posición que tenemos, puede ser que en cierta medida como humanos pueda ser posible. Pero lo cierto es que el hombre, con toda la riqueza del mundo que tenga, con todas las posiciones que tenga, no se puede salvar y no se puede proteger a sí mismo. Es Dios quien le da la protección al hombre. Es Dios quien le da la protección a la mujer, al hombre. Y por eso que David entonces mira al Señor y entonces él dice, el Señor es mi fortaleza. El Señor es la fortaleza de nuestra vida. Amén. Cuando conocemos a Dios, entonces hacemos de Dios nuestra fortaleza. El apóstol Pablo lo diría en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y es que necesitamos fuerza en esta vida o no? Sí. Usted y yo necesitamos fuerza para vencer la carne, ¿verdad que sí? Nosotros necesitamos fuerza para vencer el pecado. Con la ayuda del Señor, sí necesitamos. Y David necesitaba fortaleza de parte de Dios y que él va a decir, el Señor es mi fortaleza. ¿De quién? De amorizarme. ¿O no nos da temor la violencia, el caos, el sicariato en esta sociedad? Sí, da temor, ¿verdad? Da temor, porque cómo es que la gente mala, ¿verdad? Cómo rapta niños, cómo viola personas, ¿verdad? Cómo le quita vida a alguien. Y nuestra seguridad entonces debe estar en Dios. Es lo mismo que pasaba a David. En esa circunstancia de persecución y de angustia, quizás hasta él tenía temor de la gente y él dice, me refugiaré y mi fortaleza será el Señor. Amén. Y él va a decir entonces, Jehová es la fortaleza de mi vida. En esa seguridad que David tiene y que dice que el Señor es su luz y su salvación, también su fortaleza, él va a decir, y si el Señor es mi seguridad, no temeré ante el enemigo. El versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, obviamente es de gente que está en persecución, ¿verdad? Y la Biblia va a decir en Romanos que hay gente que no teme a Dios y que hace pecado y que enseña a otros a pecar, ¿verdad? Los calumniadores, los que se echan con varones, y hay un montón de personas que practican los pecados, y Pablo va a decir, aunque conocen el juicio de Dios, ¿verdad? Pablo va a decir así, pero enseñan a otros a pecar, no temen. Y David está diciendo que estas personas que están empeñosos en destruirlos, ¿verdad? Él va a decir, no temeré ante el enemigo. ¿Y saben qué? Y la Biblia, si usted y yo estamos confiados en el Señor, Él es nuestra luz y nuestra fortaleza, entonces, ¿de qué tener temor? Aún Pablo diría a la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu poder? Porque a veces nosotros tenemos miedo a morir, ¿verdad? Si nosotros decimos aquí, o los que nos están viendo, ¿ustedes tienen miedo a morir? Sí, de alguna manera. Pero Pablo está diciendo, en ese enfrentamiento que tiene con la muerte misma, le está diciendo, ¿dónde está muerte tu poder? Porque sabe, aunque quizá la muerte o la enfermedad nos pueda perseguir o nos pueda atrapar, o quizá el maligno pueda hacer daño en nuestra vida, si estamos en Cristo, si estamos en Dios, si estamos en la luz de Él, el Señor dice con voz de mando y con trompeta de Dios, ¿sí? Los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Mire qué confianza. Quizá
David estaba pensando en que aún si es que el enemigo o sus enemigos lo llegaran a destruir o matar, ciertamente él va a decir: Señor, tú eres mi fortaleza, ¿de quién temeré? ¿A su nombre? Entonces, Dios es nuestra seguridad ante el enemigo. Amén. Si la maldad ha aumentado, nuestro refugio es el Señor. Amén. Y aún más, si usted se quiere encerrar en su casa, hay una demanda de parte de Dios para usted, que usted tiene que ser luz y sal en este mundo tan maligno. Aún así, Dios le va a cuidar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho: les he puesto como ovejas en medio de lobo rapaces. Es bien curioso. La pregunta es, ¿verdad? Si nos hemos preguntado, ¿quién come a quién? ¿La oveja come al lobo o el lobo come oveja? El lobo come oveja. ¿Y por qué Dios nos dejó en medio de lobos rapaces? Si somos oveja. Recuerde, Jesús es el cordero, así como cordero también es el león. Si estamos en Dios, sí, vamos a actuar con mansedumbre, pero también con coraje para derrotar el pecado y la carnalidad en nuestras vidas y también en este mundo. Amén. El Señor entonces nos está diciendo que esa confianza en Dios, esa seguridad al Señor no nos hace temer al enemigo, pero también está diciendo que esa seguridad nos lleva a entender que el Señor es nuestro escudo en la adversidad. Versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos estamos confiados aún, sí, en esta circunstancia que pasamos, en este mundo caótico, y podemos decir: Señor, yo estaré confiado o estoy confiado en ti? Amén. O cuando la salud no está bien, por ejemplo, ¿verdad? Si estamos mal, queremos sanarnos, ¿verdad? Si algo nos pasa, si fue la salud, queremos sanarnos. Y si en nuestro hogar no está andando bien, queremos que nuestro hogar esté andando bien. Y la única manera que nuestro hogar, nuestra vida, sí, se llene de la gloria de Dios es confiar en Dios. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Sí? Si usted me sigue, dice así la palabra. Romanos capítulo 8, 31 al 39. Dice así, entendiendo Pablo también que Dios es su protección. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Ahí usted puede añadir la enfermedad que usted tiene, la circunstancia que pasa. ¿Quién le separará del amor de Dios? A veces suele pasar que pasamos una circunstancia y nos desanimamos en seguir, ¿verdad? A veces quizá el dolor nos aqueja y clamamos a Dios como que el Señor no nos responde y ya no queremos seguir. El apóstol Pablo es un ejemplo porque le rogó al Señor que le sanase de esa enfermedad o de esa dolencia que tenía. El apóstol dice: por 3 veces rogué al Señor y el Señor solamente me dijo: confía, bástate de mi gracia, de mi amor, de mi bondad, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. A su nombre, porque cuando más tenemos, ¿verdad? A veces sucede, cuando usted más tiene, es cuando más se aleja. Cuando más tiene, más lejos está. Pero cuando menos tiene, cuando circunstancias pasan, es cuando se acerca usted más al Señor. Y el salmista nos hace entender que en medio de esta persecución es mejor confiar en el Señor. Y el apóstol va a seguir diciendo en este capítulo 8 de Romanos, ¿sí? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces, el Señor es la protección de nuestra vida. A su nombre. En segundo lugar, una confianza sublime es creer que Dios es mi bendición. ¿De cuántos de ustedes Dios es su bendición? ¿De verdad? Amén.
Usted dirá, pero pastor, los bolsillos están que me silban, ¿cómo que Dios es mi bendición? Miren, es que aún así, Dios, hermano, nos bendice. Tiene los modos de hacer que la bendición de Él llegue a su vida. Si nosotros diríamos, ¿cuántos pasaron esta semana sin comer? Nadie va a levantar la mano porque todos comieron algo, todos comimos algo. Sea poco, mucho, o repitió toda esta semana huevito con lenteja, pero lo cierto es que tuvo que comer. Dios le bendijo. Y David, en medio de esta persecución, va a expresar que Él es su bendición, que Dios es su bendición. Mire lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado, una cosa he exigido, una cosa me he comprometido, dice David, a Jehová. Esta, dice, buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, dice el salmista. David deseaba vivir, ¿dónde? En la casa de Dios, ¿verdad? Y no, David no está pensando solamente estar en el templo, ¿sí? Él está pensando vivir. Recuerden que cuando el Señor está diciendo, Emanuel es Dios con nosotros, ¿verdad? Y está David pensando en que él quiere habitar no solamente en el templo físico, sino en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo está rodeado de la presencia de Dios. Cuando nuestra vida está en Dios, entonces estamos rodeados de la presencia de Dios. ¿Cuánto anhelamos, como dice David aquí, una cosa he demandado, una cosa yo mismo he exigido al Señor y lo voy a hacer, buscaré eso, estar yo en la casa del Señor, estar yo siempre en la presencia de Dios? Y David va a decir, ¿por qué quiere estar en el templo, David? David quiere estar ahí porque quiere inquirir de Dios en el templo. Cuando estamos en Dios, inquirimos de Él, ¿sí? Su palabra, su dirección. La ley o la palabra de Dios es bueno para nosotros. Por eso el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley del Señor, dice, o en la palabra del Señor está, ¿qué cosa? Su deleite, su delicia. A veces nosotros nos deleitamos en otras cosas, menos en la palabra del Señor, que la palabra del Señor direcciona nuestra vida. Dice, le da sabiduría al que no tiene. Y al que le falta, podemos decirle al Señor que nos dé y nos da sabiduría sin reproche. Miren, pero nosotros a veces no hacemos eso. Estamos en busca de otras cosas, como este hombre necio, ¿verdad? Que acumuló tesoro, llenó todo su cuarto y dijo un día, ¿sabes qué, alma? Ahora sí, has llenado todo, ahora reposa. Y más tardecito, ¿qué pasó? Vinieron a tocar a su puerta. ¿Quién? La muerte, ¿verdad? ¿Y lo que atesoró? Dios es distinto, quiere que usted atesore su palabra. Por eso Pedro le dijo al Señor, Señor, todo lo hemos dejado, ¿qué recibiremos? Y el Señor le dice a Pedro y le anima, le dice, mayores cosas tendréis. Obviamente eso no significa que usted no haga nada, esté ocioso, no trabaje, no. Pablo también va a decir, el que no trabaja, que no coma. Es decir, tenemos que ser diligentes. Y entonces David está diciendo que anhela estar en la casa del Señor para que su mente y su corazón esté ocupado ¿de qué? De la palabra de Dios. Que su mente y su corazón esté anhelando de la presencia del Señor y que su mente y su corazón también esté, ¿qué cosa? Inquiriendo de la palabra del Señor para que usted tenga un caminar conforme al corazón de Dios y su mente, ¿sí?, sea la mente ¿de quién? De Cristo. Porque si no vamos a tener una mente fascinerosa, alejados de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que propuso David, conocer las virtudes del Señor en su santo templo, en la presencia de Dios. Pero David dice que Dios es su bendición porque Él dice que en su tabernáculo está escondido. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Claro que David, en la persecución, ¿no?, de sus enemigos, él pensaba en Dios. Dios es un tabernáculo, pues, para nosotros y nos protege. ¿Verdad que sí?
nos protege. Y David está diciendo aquí que el Señor es su protección. Y en esa protección que es su tabernáculo, él anhela buscarlo fervientemente. Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Entendamos esto de esta manera, lo que dice David, ¿verdad? Nosotros aquí pasamos circunstancias, probablemente hasta persecuciones también, pero llegará el momento, en ese día tan esperado, que el Señor realmente nos esconderá en su presencia, nos sacará de este mundo tan perverso, ¿verdad? Y nos esconderá en su tabernáculo, en su presencia, para que el maligno y nadie nos pueda tocar. Por eso que Juan 10, nosotros somos las ovejas del Señor, estamos en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Señor. Y David está pensando de esa manera, me ocultará el Señor en el día malo. Ahora, el apóstol Pablo también va a decir que seamos prudentes, porque los días son malos. Pero David está hablando de ese día malo, ¿verdad? En donde el Señor realmente nos cubrirá, nos salvará, nos protegerá. Y por eso que el salmista está diciendo, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Esto me hace pensar lo que Jesús dice de sus discípulos, ¿verdad? En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, en un lugar de honra o de reconocimiento, si ustedes y yo somos fieles y confiamos siempre en el Señor. David dice que Dios es su bendición, porque no solamente lo esconde, sino que también David lo exalta. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rescatados de nuestra vida pasada? ¿Verdad? Cuando usted se mira en el espejo y dice, wow, y mira su vida pasada, ¿verdad? Medio de fugitivo, aunque no era fugitivo, ¿verdad? ¿Sí? Porque la Biblia dice que estábamos bajo la ira de Dios. Y cuando ahora ve su vida, cambió totalmente. Y David también está diciendo aquí que el Señor levantará su cabeza, es decir, tendrá una recompensa por haber confiado en el Señor. Todos los que confiamos en el Señor, en cualquier adversidad, Dios nos va a recompensar. Por eso lo que Jesús dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y David está diciendo acá, ¿verdad? Sacrificaré entonces sacrificio ¿de qué? De júbilo, de canto. ¿Cómo está nuestra vida? En agradecimiento al Señor. Nos quejamos por lo que tenemos, por lo poco o lo mucho que tenemos. Nos quejamos de nuestra situación. Quizá muchos no tienen, ¿verdad? O no están en la condición que ustedes o yo gozamos. Pero lo cierto es que Dios, ¿verdad? A través de David nos invita a cantarle. Amén. Y nos invita a cantarle no solamente quizá con un canto de alabanza, con un himno que usted o yo conocemos. El cantar al Señor significa que usted y yo debemos siempre reconocer que Dios es nuestra bendición y nuestra seguridad. Les pongo este ejemplo. ¿Ustedes por qué estarían agradecidos? Si uno de ustedes encuentra 10 céntimos, ¿estaría agradecido? ¿Lo recogería o lo dejará por ahí? Dos cosas. Puede recogerlo no con mucha alegría, no con mucho ánimo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si usted pasa por otro lugar y se encontraría 100 soles? ¿Lo dejaría ahí? No, lo va a recoger. ¿Cómo serían sus ánimos? Mucho más distinto que el 10 céntimos, ¿verdad? Y si usted vendría a la iglesia, diría, yo quiero dar mi testimonio. Y el Señor me bendijo, me encontré 100 soles, hermano. ¿Usted daría testimonio si se encontraría 10 céntimos? No, ¿verdad? Cambia el asunto. David nos está diciendo que en el momento de abundancia, ¿sí? Tenemos que exaltar y alabar a Dios. Como en el momento que quizá hay escasez, también tenemos que alabar a Dios, porque Dios sigue siendo bueno en cualquier tiempo. Él no cambia. A su nombre. Y entonces
David está diciendo eso. Si Dios me ha rescatado y Él es el que me corona de favores, entonces lo tengo que cantar y alabar. Porque aquí la situación que David pasaba es bastante difícil, es bastante contraria. Pero él dice, alabaré, entonaré y cantaré alabanzas ¿a quién? Al Señor, a su nombre. Tercero, una confianza sublime es saber que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Versículo 7, dice la palabra ahí, 7, dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Sí? Dios es fiel para escuchar qué cosa nuestras oraciones. David nos enseña que busquemos al Señor con pasión, con intensidad, porque Él nos escucha. No es a través de una persinada, no es a través de repetir cuántos Padres Nuestros. Dios quiere que usted y yo, sí, le confesemos, nos acerquemos, porque Él escudriña nuestros corazones. Y por eso que David dice, oye Jehová mi voz con que a ti clamo, ten misericordia y respóndeme, porque Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Y si usted va con un corazón arrepentido, contrito y humillado en su oración, Dios lo va a responder. Porque Dios también responde al contrito y humillado de corazón. Dios es fiel y no nos desampara. Versículo 8, 9 y 10. Mire, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y esto es bastante interesante. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová o el Señor me recogerá. Dios es fiel. Se ha dicho que va a estar contigo, se ha prometido que va a estar en todo tiempo contigo, y aunque tus familiares, los vecinos, la gente te deje, el Señor que está diciendo, con todo y eso, yo te recogeré. Con todo y eso, no te voy a abandonar. Amén. Quizá hoy hemos venido, quizá un poco, o por ahí alguien, quizá no todos, ¿verdad? Un poco tristes, ¿verdad? Pero aún Dios nos dice, yo estaré contigo. Y esa es la promesa de Dios. No solamente lo menciona David, sino en el envío, en la comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen, hagan discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Quizá no puedas tener padre ni madre, o quizá puedes ser una mujer soltera, qué sé yo, o huérfano. Lo cierto es que si tú has creído en Dios, Dios está contigo. Él no te va a abandonar. Es la promesa que el Señor no nos dejará. El amor y el cuidado de Dios siempre irá más allá de nuestros límites. Amén, porque Dios no tiene límites. Así que Dios, hermanos, es un Dios que no desampara. Es un Dios que cuida y que protege. Y en la vida de David se hace manifiesto esta promesa. Amén. Cuarto, una confianza sublime es entender que Dios es nuestra guía. Amén. Versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dios se convierte en nuestro maestro. Amén. David no quería vivir a su manera, sino en el camino de Dios. Y necesitamos que Dios sea nuestro maestro. Amén. Nosotros como jóvenes o como adultos o como esposos, esposas o matrimonio necesitamos que Dios sea nuestro maestro para que nos guíe. Y por eso que Dios en el capítulo 6 de Deuteronomio le dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿verdad? Y hablarás a tus hijos estando en el camino al acostarte, le tienes que hablar de las virtudes de Dios, de los mandamientos de Dios. Amén. Y David dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Y qué camino nos debe enseñar el Señor? Obviamente el camino de justicia, el camino de santidad, el camino de la verdad. Hoy vivimos en un mundo de bastante corrupción, de bastante maldad, donde lo bueno se ha convertido en lo malo y lo malo se ha convertido en lo que es correcto o en lo que es justo, ¿verdad?
Pero el Señor nos está diciendo, y David está diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda ¿de qué? De rectitud, a causa de mis enemigos. Mire, el mundo en el que nosotros vivimos, la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? También enseña, y enseña mal. Nuestros niños, desde muy pequeños, la sociedad y este sistema los enseña a ir por un mal camino. Y el Señor, o David, a través de la palabra del Señor, nos dice que el Señor sea nuestro maestro, quien nos conduzca en un camino de rectitud. Pero también nos dice que como Él nos guía, también nos cuida. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí mis testigos falsos y los que respiran crueldad. El Señor también nos cuida. Y quizá usted diga, pero yo no tengo enemigos, yo estoy bien. Y es verdad, quizá no tengamos enemigos porque la Biblia también nos dice que estemos o procuremos estar en paz con todos. Amén. Pero yo pregunto, ¿no ronda un enemigo de muerte en nuestra sociedad? Sí. Hay un espíritu de muerte que ronda, ¿verdad? El aborto, la violencia, el sicariato, la violación de niños, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra sociedad está bastante alta en maldad y Dios nos cuida. Y David está diciendo, no solamente si tenemos enemigos, y obviamente el mundo nos odia, ya tenemos un enemigo que el mundo nos odia, pero David está diciendo, Señor, cuídame, ¿sí?, de mis enemigos que se levantan y respiran crueldad de mi vida. Entonces David nos enseña que Dios nos cuida en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, dice la palabra del Señor. Pero también Él nos cuida porque nos muestra su bondad. Versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Dios es bondadoso. Amén. David dice, si él se hubiese rendido, si él se hubiese desmayado, entonces él sabe que en Dios tiene sus fuerzas. Amén. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, dice Isaías 40, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y esa es la fuerza que David busca en el Señor porque sabe que Dios es bondadoso. Y él dice aquí, y hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y la bondad de Dios está aquí. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, dice la palabra del Señor. Obviamente a los que amamos al Señor, no todos, sino a los que amamos al Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una gran diferencia. Dios o el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los va a defender. Y David está diciendo acá, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios está igual en cada uno de nosotros, sus hijos, pero también en aquellos que no conocen al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si crees en el corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, dice la Escritura, entonces serás salvo. A su nombre. Y entonces, en esa guía, en esa confianza que debemos tener en Dios, que es nuestro guía, también nos alienta. Versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Entonces, tenemos que estar confiados en Dios, porque Él es nuestra fuerza. Aguarda, dice, esfuérzate, aliéntese. Son las mismas palabras que Dios le dice a ¿quién? A Josué. Esfuérzate y sé valiente. Son las palabras que Dios, que Pablo le dice a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué tenemos que esforzarnos? Porque uno, que los tiempos son malos. Dos, el Señor está cerca. Y David te está diciendo, aguarda, espera, tranquilízate, no te desesperes, sigue confiando en el Señor. La situación que está pasando, la situación que pasas, no debe desanimarte. Sigue confiando ¿en quién? En Dios.
Mis padres no son cristianos. Sigue confiando en Dios. En algún momento Dios tocará su corazón. Quizá tú no lo veas, pero llegará ese momento y entonces tenemos que estar confiados en el Señor, porque hay fuerza en el Señor para aquellos que le buscan. Hay fuerza en el Señor para aquellos que confiamos en Él. Hay fuerzas en el Señor para aquellos que nuestra vida depende de Dios, que es nuestra luz y nuestra salvación. Esfuérzate, aliéntete, dice, aliéntese su corazón. Aliéntese su corazón, esfuércese un poco más. Ay, pero... Y quizás nosotros los seres humanos somos complicados. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Nosotros somos complicados, ¿verdad? A veces, como criollamente decimos en ese término, a veces ni chicha ni limonada, ¿verdad? Si Dios nos bendice o no nos bendice, en ambas cosas a veces nos quejamos. Nunca estamos satisfechos. Pero aquí David se encuentra en una situación tan distinta que él sigue diciendo, espera en el Señor. En medio de la aflicción, en medio de la circunstancia, espera en el Señor. En medio de la aflicción, en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, sigue esperando en Dios. Solamente que tienes que hacer, esfuérzate, camina, aliéntate tu corazón, porque el Señor no te dejará postrado. Amén. ¿Sí? No te dejará postrado, porque si pasase a alguna circunstancia y dejara de existir en esta tierra, si estás en la mano del Señor, como dice Job, del polvo el Señor me levantará. A su nombre, mire la recompensa de Dios en cada uno de nosotros y la confianza que usted y yo debemos de tener, de estar siempre en Dios. Amén. Que Dios los pueda bendecir en esta corta reflexión de esta noche. En esta meditación de su palabra, que el Señor nos dice que nuestra confianza debe estar en Él y entender que Él es nuestra luz y nuestra salvación, quien nos guía y nos libra de todo mal, y que nuestro corazón entonces debe estar rendido a Él. Quisiera terminar con este texto, Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿En quién usted está esperando? Que mañana, o como ya llega el fin de mes, le caiga ese sueldito. ¿En quién está su esperanza? ¿En quién está confiando usted? La Biblia dice, incluso no podemos hacer del dinero nuestro Dios, porque no podemos servir a dos señores, sino a uno. Entonces Dios nos invita a través de este salmo a que usted y yo confiemos en el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta noche al Señor. Amén. Y decirle que Él, como un Padre amoroso y como un Padre fiel, que siempre está con nosotros, también nos ayude a confiar en Él en el momento de circunstancias difíciles, en los momentos que estamos pasando también en esta sociedad. Padre, gracias te damos. Señor, en esta noche te pedimos que tú seas quien obres en nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, Padre, y en medio de las circunstancias que podamos estar pasando, nos invitas a que, Señor, pongamos nuestra confianza en ti, que podamos aún declarar que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú eres el Dios que nos guía, Señor, y quien nos has librado y nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, enséñanos a confiar en ti, Padre Celestial, para declarar, Señor Dios mío, para decir que tú eres nuestra luz y nuestra salvación y de quién podemos temer. Si tú estás con nosotros, Señor, tú proteges nuestra vida y lo único que deseamos es saber y conocer más de ti y estar, Señor, en esa intimidad, Señor, contigo, Padre Celestial. Te pedimos que en esta noche, cualquiera de los que estamos aquí, que vinimos con alguna carga, vinimos con alguna circunstancia, quizás, Señor, con un pesar en el corazón, Señor, hoy, Señor, se disipe, Señor, toda esa carga, Señor Dios mío, toda esa preocupación, toda esa necesidad,
y que tu paz y tu gozo, Señor, Padre, en medio de la circunstancia, comience a ministrar nuestra vida, traiga sosiego, Señor, traiga consuelo al corazón de cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí. Y Señor, tú seas obrando, Señor, Padre, y esa confianza, como dice David, aunque mi padre o mi madre me dejen, aunque mucha gente me abandone, aunque esté solo, Señor, yo estoy seguro, Señor, que tú estarás conmigo. Padre, Señor, seas tú obrando, los que nos ven, Señor, alguien que, Señor Dios mío, tú has tocado el corazón en cualquier parte de que nos esté viendo, Señor, tú seas obrando, toca su corazón, Padre Celestial, y que allí, Señor, en casa, en el cuarto, no sé dónde esté escuchando tu palabra, Señor, tú redargullas su vida, Señor, toque su vida y lo traiga, Señor, Padre, a ese arrepentimiento y te confiese, Señor, tus pecados para que, Señor Dios mío, tú lo libres y también esté bajo, Señor, tu protección, para que, Señor, tú te conviertas para él esa luz y esa salvación para su vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda